Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito, drama y sobre todo, mucho amor, o eso esperamos. Hoy traigo un vídeo que sé que los va a tener al borde de sus asientos, porque vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos con el corazoncito latiendo a 1000 por hora. Sí, lo adivinaron, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu juntos otra vez. Prepárense porque vamos a desentrañar todos los rumores, las pistas y los momentos más sospechosos que nos hacen pensar que el amor entre estos dos tortolitos podría estar renaciendo de las cenizas. Pero antes de empezar con este festín de información, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, déjenme un like si les gusta el contenido que les traigo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir buscando los mejores chismes para ustedes. Bueno, entremos en materia. Todos recordamos con un dejo de nostalgia y otro tanto de drama, la relación entre Mert y Afra durante el rodaje de Yalan, ¿verdad? Esa química que traspasaba la pantalla, esas miradas que lo decían todo, esos rumores de romance que incendiaron las redes sociales. Era imposible no shippearlos. Y aunque ellos nunca confirmaron oficialmente su relación, las pruebas eran bastante evidentes. Fotos juntos, escapadas románticas, comentarios llenos de cariño, parecía que estábamos ante una historia de amor digna de un cuento de hadas. Pero como en todo buen drama turco, la felicidad no dura para siempre. De repente los rumores de ruptura empezaron a circular. Que si celos, que si agendas complicadas, que si terceras personas involucradas, la verdad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que pasó, pero lo cierto es que Mert y Afra tomaron caminos separados. Y obviamente nuestros corazones quedaron hechos pedazos. Sin embargo, mis queridos chismosos, no todo está perdido. En las últimas semanas, hemos estado detectando señales que nos hacen pensar que el amor entre Mert y Afra podría estar resurgiendo. Sí, escucharon bien. Podría haber una segunda oportunidad para esta pareja. ¿Cuáles son estas señales?, se preguntarán. Bueno, prepárense porque aquí viene la lista. Primero, las redes sociales. Como todos sabemos, las redes sociales son el campo de batalla y la principal fuente de información para los chismosos como nosotros. Y últimamente tanto Mert como Afra han estado interactuando con publicaciones del otro de manera sutil pero significativa. Likes estratégicos, comentarios con emojis sospechosos. Nada se les escapa a nuestros ojos entrenados. No solo se trata de los likes y comentarios generales. Hemos notado que Afra ha estado dando me gusta a publicaciones de cuentas de fans dedicadas a ella y a Mert, cuentas que constantemente publican montajes de sus momentos juntos en Yalan y mensajes de apoyo para una reconciliación. ¿Será una forma de enviar un mensaje silencioso, una confirmación velada de que ella también está sintiendo algo? Por su parte, Mert ha dejado comentarios con emojis de corazones en fotos donde Afra aparece radiante, emojis que podrían interpretarse como simples gestos de amistad, pero que para nosotros, los verdaderos shippers, son mucho más que eso. Recordemos que en el mundo de las celebridades, cada like y cada comentario son analizados al milímetro y nosotros no vamos a ser menos. Segundo, los encuentros casuales. Según fuentes cercanas a la pareja, Mert y Afra han sido vistos en los mismos lugares en varias ocasiones en las últimas semanas. Restaurantes, cafeterías, eventos sociales. Parece que están haciendo todo lo posible por reencontrarse. Y aunque intentan mantener un perfil bajo, los paparazzi siempre están al acecho para capturar el momento. Uno de nuestros informantes nos contó que los vio en un restaurante italiano muy romántico, donde cenaron en una mesa apartada y conversaron animadamente durante horas. Aunque no hubo besos ni abrazos en público, la tensión palpable entre ellos era innegable, según nuestro espía. Además, durante un evento benéfico reciente, los dos actores fueron vistos compartiendo un rincón apartado durante un breve instante, lejos de las cámaras y las miradas curiosas. ¿De qué hablaron? Eso sigue siendo un misterio, pero el hecho de que buscaran un momento de intimidad en medio del caos es una señal muy prometedora. Los paparazzi están trabajando horas extras para conseguir la foto que confirme este reencuentro. Tercero, las declaraciones indirectas. Tanto Mert como Afra han concedido entrevistas recientemente en las que han hablado sobre la importancia del amor, las segundas oportunidades y el aprendizaje de los errores del pasado. ¿Será que están enviando mensajes subliminales el uno al otro a través de los medios de comunicación? Es una teoría que no podemos descartar. Afra, en una entrevista para una revista de moda,
dijo algo que nos hizo saltar de la silla. Creo que las personas merecen segundas oportunidades, sobre todo si están dispuestas a reconocer sus errores y a trabajar para ser mejores. ¡Boom! ¿Acaso se refería a Mert? Por otro lado, Mert, en una entrevista para un programa de televisión, habló sobre la importancia de valorar a las personas que te quieren y de no dejar que el orgullo te impida ser feliz. El amor es lo más importante en la vida, dijo con una mirada melancólica que nos hizo pensar inmediatamente en Afra. Están hablando el mismo idioma, mi gente. Aunque de forma indirecta, están dejando claro que el tema del amor sigue presente en sus vidas y que están abiertos a la posibilidad de una reconciliación. Cuarto, la química innegable. Aunque hayan pasado meses desde su ruptura, la química entre Mert y Afra sigue siendo palpable. En eventos públicos en los que han coincidido, se nota la tensión en el aire, las miradas furtivas, las sonrisas nerviosas. Es como si el tiempo no hubiera pasado. Y eso, mis amigos, es una señal muy prometedora. A pesar de intentar mantener la distancia, su lenguaje corporal los delata. En la alfombra roja de un prestigioso evento cinematográfico, Afra y Mert coincidieron, y aunque posaron por separado para las fotos, pudimos captar miradas de reojo, sonrisas tímidas y una evidente incomodidad en el ambiente. Un experto en lenguaje corporal que consultamos nos confirmó que, a pesar de intentar proyectar profesionalismo, era evidente que entre ellos existía una conexión muy fuerte, una chispa que no se ha apagado. La química sigue ahí intacta, esperando a ser reavivada. Quinto, el apoyo mutuo. A pesar de su separación, Mert y Afra siempre se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales. Se felicitan por sus éxitos, se animan en los momentos difíciles. Es evidente que siguen preocupándose el uno por el otro. Y ese cariño, aunque sea platónico, es una base sólida para una posible reconciliación. Cuando Afra ganó un importante premio por su actuación en una serie, Mert fue uno de los primeros en felicitarla públicamente a través de sus redes sociales. Y cuando Mert estrenó su nueva película, Afra asistió a la premiere y lo apoyó desde la distancia. Este apoyo mutuo, esta demostración de cariño y respeto, demuestra que a pesar de la ruptura, siguen siendo importantes el uno para el otro. El cariño es la base de cualquier relación, y ellos tienen mucho cariño que darse. Pero, ojo, no todo es color de rosa. También hay que tener en cuenta algunos factores que podrían estar dificultando una posible reconciliación entre Mert y Afra. En primer lugar, sus apretadas agendas. Ambos son actores muy solicitados y tienen compromisos profesionales que los mantienen ocupados la mayor parte del tiempo. Esto podría dificultar que encuentren tiempo para estar juntos y reconstruir su relación. El mundo del espectáculo es muy demandante y tanto Mert como Afra están en la cima de sus carreras. Entre rodajes, promociones, eventos y compromisos personales, encontrar tiempo para cultivar una relación es todo un desafío. Tendrán que hacer un esfuerzo enorme para priorizar su relación y encontrar momentos para estar juntos, lejos de las cámaras y el estrés del trabajo. El tiempo es oro y en este caso es fundamental para que el amor florezca. En segundo lugar, el miedo a repetir los errores del pasado. Es posible que tanto Mert como Afra tengan miedo de volver a sufrir si vuelven a estar juntos. La ruptura fue dolorosa para ambos y es comprensible que quieran protegerse de futuras decepciones. Toda relación tiene sus altibajos y la de Mert y Afra no fue la excepción. Si quieren darse una segunda oportunidad, tendrán que enfrentar sus miedos, analizar los errores del pasado y trabajar juntos para construir una relación más sólida y saludable. La vulnerabilidad es clave para superar los obstáculos y construir un futuro juntos. El miedo es un enemigo poderoso, pero el amor puede vencerlo. En tercer lugar, la presión mediática. Como todos sabemos, la vida de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público. Esto podría añadir presión adicional a una posible reconciliación entre Mert y Afra, ya que saben que cada uno de sus movimientos será analizado al detalle. Los paparazzi, los fans, los medios de comunicación, todos están pendientes de cada paso que dan Mert y Afra. Esta presión constante puede ser abrumadora y dificultar que se sientan libres para vivir su relación a su manera. Tendrán que aprender a ignorar el ruido externo y a concentrarse en lo que realmente importa, su amor. La fama tiene un precio y en este caso puede ser un obstáculo para la felicidad. Entonces, ¿qué está pasando realmente entre Mert y Afra? ¿Están realmente juntos otra vez?
La verdad es que en este momento nadie lo sabe con certeza. Pero basándonos en todas las señales que hemos recopilado, podemos decir que hay una alta probabilidad de que estén intentando darse una segunda oportunidad. Las señales son claras, la química es innegable y el cariño sigue presente. Todo apunta a que Mert y Afra están decididos a luchar por su amor, a pesar de los obstáculos y las dificultades. La esperanza es lo último que se pierde. Y si es así, nosotros estamos aquí para apoyarlos. Creemos en el amor verdadero y en las segundas oportunidades, y esperamos de todo corazón que Mert y Afra puedan superar sus diferencias y volver a ser felices juntos. Se lo merecen. Ellos nos demostraron en pantalla lo que es el amor verdadero y una conexión única. Si logran superar sus problemas y volver a estar juntos, demostrarán que el amor de la ficción puede ser real. Pero mientras tanto nos toca seguir investigando, analizando y por supuesto, chismeando sobre cada uno de sus movimientos. Estén atentos porque les prometo que los mantendré informados de cualquier novedad. Desde nuevas interacciones en redes sociales hasta avistamientos en lugares públicos, nada se nos escapará. Y ahora, después de este intenso análisis de la situación sentimental de Mert y Afra, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de su relación pasada, de los rumores de ruptura, de las señales que nos hacen pensar en una posible reconciliación y de los factores que podrían estar dificultando este proceso. En definitiva, hemos hecho un repaso exhaustivo de todo lo que está pasando entre estos dos tortolitos. Desde el inicio de su relación, el furor que causó su conexión en pantalla, hasta el dolor de la ruptura y la esperanza de un nuevo comienzo. Lo hemos cubierto todo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al investigar y analizar todos los detalles de esta apasionante historia. Su apoyo es lo que me motiva a seguir adelante. Y ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la posible reconciliación entre Mert y Afra? ¿Creen que deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber su opinión. ¿Son #team Mert Afra o creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme saber sus teorías. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo lo que está pasando entre Mert y Afra, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles los mejores chismes del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.